Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio les voy a hablar sobre los principios herméticos, los 7 principios herméticos, ¿ok? Él es mi gato. Ya se fue. Les voy a hablar sobre los 7 principios herméticos y qué son, cómo funcionan, quién los creó, una visión que yo tuve sobre ellos y así les voy a explicar sobre qué son y así. Eh, Les voy a explicar de ellos porque parte de lo que yo pienso enseñar a futuro con los episodios, eh, la mayoría se involucra con estos misterios, con los misterios herméticos, y parte de mi explicación, de mi vocabulario que yo ocupo para explicar, contiene estos misterios, ¿ok? Se basa como en estos misterios. Voy a empezar explicando qué son los 7 principios herméticos. Em, sí, voy a explicarles qué son. Los 7 principios herméticos son unos misterios que se encuentran en el Kybalión, en el libro del Kybalión. Los pueden encontrar. También se encuentran en las tablas de esmeralda de Tot el Atlante. Pueden buscarlos, son los 7 señores. No me acuerdo cómo Tot los llamaba, pero son los 7 señores. Em, los 7 hombres de sabiduría. Pero ya, son 7 principios, son totalmente inmutables, son 7, no hay 8 ni menos, no, son 7 los principios herméticos. Son misterios universales, son misterios en los que se basa como la realidad, la creación, y son principios que son también como principios de manifestación, más o menos. Em, Son como física cuántica aplicada, que también se ven como aspectos de la creación, de lo que se sostiene la creación, lo que mantiene el universo y así. Em, también, también se pueden ver como los procesos de creación del universo, ¿ok? Se ven, es que son misterios universales, entonces se ven en la naturaleza, se ven en el ser humano, se ven, se ven en el cosmos, se ve en lo macro y se ve en lo micro. Entonces son misterios que van a encontrarlos como por muchas partes, ¿okay? Su nombre hermético viene de la persona que los descubrió, que fue Hermes Trismegisto, que luego hablaremos sobre Hermes en un momento más. Em, yo en este episodio voy a explicar a los 7 principios herméticos como de diferentes maneras. No de muchas, pero de diferentes. Voy a explicar como el proceso de creación del universo, como, como procesos de manifestación, como procesos también de... A ver, ¿cómo lo explico? Como los principios para sanarse, más o menos. Em, Cómo es que estos principios sostienen la realidad, sostienen el universo. Los voy a explicar así, para que vayan viendo como de manera universal cómo se pueden llegar a ver estos misterios, ¿ok? Entonces, son misterios que no me acuerdo muy bien de dónde es que vienen estos misterios, pero son misterios que los encontró este maestro Hermes Trismegisto, y que son como principios primordiales de la creación de todo. Se podría decir como los procesos de Dios. Son como estos principios que se ocuparon para la creación de la realidad, para, para la experimentación de Dios. Después hablaré de eso. Tengo un episodio eh, eh, que voy a hacer sobre Dios,
que también es parte fundamental de mi cosmovisión y de lo que yo voy a enseñar acá. Entonces, esto me lleva a... Bueno, voy a hablar sobre Hermes Trismegisto, que también es... Sí, bueno, voy a hablar sobre Hermes Trismegisto. ¿Ok? Hermes Trismegisto, lo pueden buscar qué significa, porque tiene varios significados. Trismegisto que nació 3 veces, que superó los 3 pilares de la sabiduría, y no me acuerdo qué otros significados le ponen, pero tiene diferentes significados el Trismegisto, ¿ok? Pero así es, Hermes Trismegisto, y que yo me voy a quedar con ese, con el significado de que nació 3 veces, no 4, 3 veces, ¿ok? Entonces, Hermes Trismegisto tiene una historia muy interesante y muy... No voy a hablar así extenso de este avatar, Hermes, pero sí voy a hablar como de las cosas más importantes, de los puntos más importantes de este maestro, de este impulso. ¿Okay? También, si se dan cuenta, Hermes es también el dios egipcio, o sea, el dios griego, el dios de la información. Entonces, sí, también se correlacionan ahí. Primero voy a comenzar explicando sobre un tema que necesito explicar para poder exponer qué es Hermes, ¿ok? Entonces, durante la creación del cosmos, o de la realidad, o de la materia, o del universo, la creación de todo, esto lo pueden encontrar en espiritualidad, que te dicen que todo es Dios. Esta planta es Dios, este cuadro de acá es Dios, este mueble de aquí es Dios, mi polera es Dios, yo soy Dios, mis átomos son Dios, todo es Dios. Es el Big Bang también te lo explican, que somos polvo de estrellas porque este Big Bang soltó polvos de estrella, soltó este polvo que fue creando las galaxias, los universos, los soles. Después se crearon los sistemas solares y llegar hasta el humano y más adentro, porque tenemos bacterias y todo eso. Entonces, se puede ver como que Dios se fragmentó en pedazos, se creó fractales, ¿ok? Después voy a explicar de eso. Dios va a tener su propio video. Después de este video, de este episodio, va a tener su propio episodio y voy a explicar sobre todo esto un poco más extenso y más profundo, ¿no? Una pincelada así como lo estoy haciendo ahora. Pero sí, Dios se expandió, se fracturó y se expandió, se fragmentó y se expandió, creando así galaxias de diferentes colores, creando todo lo que tenemos ahora. Entonces, creó diferentes fotones, partículas, diferentes fotones, que sería como el polvo de estrellas, que luego esta energía es energía. Entonces Dios expulsó energía, se dice que expulsó sus deseos más profundos del alma, los expulsó para que se crearan. Entonces la energía que expulsó, Dios le dio libre albedrío. Entonces esta energía era libre, era energía con libertad de hacer lo que quisiera. La idea era que Dios se pudiera expresar. Entonces esta energía suelta, esta energía libre, era Dios experimentándose. Pero luego esta energía libre empezó a tomar orden, empezó a tomar patrones.
creó un patrón y fue donde empezaron a crearse fractales o galaxias, que esas galaxias iban a crear universos, que iban a crear soles o estrellas, que son lo mismo, soles y estrellas son lo mismo, que esos soles iban a crear planetas o arquetipos, esos planetas iban a crear a personas, a seres vivos y que iban a crear así, toda una cadena de creación. Entonces, imagínense el prisma. Voy a dejar una imagen acá. Está el prisma, la luz que entra por un lado y los colores que salen por el otro. ¿Ok? Entonces, lo voy a explicar de esta manera, que es como una manera que yo encuentro más fácil de explicarlo a ustedes, de exponerlo. Entonces, digamos que la luz blanca que sale, que viene por acá, es Dios. Así, Dios, porque todos sabemos que la luz blanca son todos los colores unidos en uno. Entonces sería Dios, que Dios sería una conciencia, sería todo lo que está acá y todo lo que no vemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo, si tú lo unes, te da Dios, que es uno, es una conciencia, es psique. Entonces, la luz que va por acá simbolizaría a Dios, sería como Dios. Y después el prisma sería como la materia, o sería como es el proceso de de materializar la energía, de que la energía se vaya materializando o se vaya, es como expulsar, como sería como el fragmentarse, Dios fragmentándose, sería como el prisma sería como ese proceso de fragmentación, de que esto se materializa en todo esto. Entonces los colores serían como los fractales de Dios, como las personalidades de Dios, las virtudes de Dios, sería las diferentes etapas de Dios o las diferentes caras de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ese es como el proceso, ¿no? Y se crearon todos estos colores, que es Dios, pero con diferentes virtudes o diferentes caras. Se empezó a crear estos fractales de colores específicos cada uno. ¿Ok? Entonces, estos fractales, que son arquetipos de conciencia, son 7 colores que van de hecho también relacionados con los 7 chakras. En la Biblia se ve mucho el 7, en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, que es lo mismo. Después vamos a hablar de la Biblia y así, pero son fractales que son arquetipos de conciencia, son como personajes que se crearon, ¿ok? Son como personalidades que se crearon a raíz de esta fragmentación. Entonces tenemos el rojo, el color rojo, que en los chakras se vería relacionado con el chakra raíz. Tenemos el chakra naranja, que es el chakra sacro, el color amarillo, que es el chakra plexo solar, el color verde, que está relacionado con el chakra corazón, el chakra azul, o sea el color azul, que está relacionado con el chakra garganta, el color morado, que está relacionado con, o el índigo, está relacionado con el séptimo chakra, o sea con el sexto chakra, el tercer ojo, y el chakra violeta o blanco, que está relacionado con el coronilla. Okay, y todo esto son también arcángeles, cada uno con una personalidad. Cuando se crea el universo, es como cuando se fragmenta Dios, es como si hubiese creado espejos desde diferentes, es como si Dios hubiese creado espejos que reflejaran sus diferentes caras, y cada espejo en algún momento se refleja a sí mismo y va aprendiendo de que, oh mira, yo soy esta parte de Dios, yo soy esta otra parte de Dios, así, ¿no? Que sería la experiencia humana. La experiencia humana sirve para conocernos a nosotros mismos,
porque todos somos Dios. Entonces, de esta experiencia es una experiencia que te enseña de ti para que tú puedas conocerte dentro tuyo. O sea, es el camino del autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, al crear estos espejos que reflejaban las diferentes caras de Dios desde diferentes perspectivas y desde diferentes distancias así, estos espejos o estos arquetipos o estos fractales, los voy a dejar como fractales, estos diferentes fractales empezaron, o sea, tienen conciencia, son los colores del prisma y tienen conciencia, cada uno tiene una conciencia. Entonces, cada color tiene su conciencia y su personalidad, es un arquetipo de conciencia, ¿ok? Ese arquetipos de conciencia lo pueden buscar en el material de Carl Jung. Él habla mucho sobre los arquetipos de conciencia. Estos fractales o estos arquetipos de conciencia, o sea, son arquetipos de conciencia universales que están en todas partes. Son los colores que siempre están. Y son aparte de los colores que están aquí también. Okay, aquí en la materia y en todo están estos colores o estos arquetipos o estos impulsos que son como huellas, como las principales huellas de las cuales salen otras. Es como está el tronco de un árbol y sale una rama y después de esta rama como principal salen otras ramas y así, pero hay una rama principal. Entonces son como estas ramas principales que existen, ¿no? Que los podemos encontrar en diferentes partes, como en los animales, en las plantas, en los colores, en sentimientos, en órganos del cuerpo, ¿ok? En órganos del cuerpo, porque son huellas cósmicas. Son arquetipos de conciencia, son impulsos que se ven en todo el universo, que son universales, que los podemos encontrar en nuestra materia, en nuestro cuerpo, en nuestro templo, porque nuestro cuerpo es el diseño divino, es la encapsulación de todo el universo. Tenemos todos los arquetipos de conciencia dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, de estos impulsos o huellas energéticas existe el impulso de la sabiduría, ¿ok? Que sería el color morado o índigo, que se relaciona con el plexo solar. Eso va a ser importante, ¿ok? Pero ya. Entonces, está este impulso que es el impulso de la sabiduría, que miren, voy a dar ejemplos sobre cómo se ve este impulso en nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces, podemos verlo como en planetas. Este impulso de la sabiduría se ve como Mercurio, el planeta de Mercurio. En el cuerpo, este impulso, el impulso de la sabiduría, el impulso de Mercurio se ve como el impulso, o sea, se relaciona con el tercer ojo, ¿ok? Y también voy a hablar un poquito más de esto un poquito más adelante cuando explique a Hermes y así, ¿ok? A Hermes de los mitos griegos y cómo se relaciona, ¿ok? Entonces, este impulso de la sabiduría, que también lo podemos ver como el impulso, también se ve como, sí, en los arcángeles hay el arcángel Metatrón, que es el impulso de la sabiduría, ¿ok? Pero este impulso, el impulso de la sabiduría, este impulso, hemos visto sus reencarnaciones acá, ¿ok? El impulso de la sabiduría ha tenido reencarnación acá. Que, o sea, lo voy a explicar así rápido. Están estos impulsos, ¿no? Por ejemplo, voy a explicar lo de Cristo. Cristo es un impulso que reencarnó aquí en la Tierra, bajó en la Tierra. Es como un color
así un color, imagínenselo verde, Cristo como un color verde, que bajó para acá para expresar ese color. Y vino a enseñar a través del avatar que conocemos como Jesús, empezó a enseñar las enseñanzas del color verde, que es el corazón, ¿ok? Está relacionado con el corazón y así, ¿ok? Entonces, como es eso, viene un impulso, está Jesús, Cristo es un impulso, y este impulso de la sabiduría también tuvo reencarnaciones acá, también vino acá y reencarnó acá, tuvo vidas acá, ¿ok? Entonces, este impulso de la sabiduría, cuando vino acá, tuvo 3 reencarnaciones, ¿ok? Se cree que tuvo 3 reencarnaciones, no se sabe si reencarnó otras veces o no, ¿ok? Pero se conoce que tiene 3 reencarnaciones y son las más famosas, ¿ok? Entonces tenemos este impulso, se encarnó, se cree que su primera encarnación aquí en la Tierra fue en Atlantis, que no voy a explicar sobre Atlantis, no voy a explicar sobre Lemuria, sobre nada de eso. No lo voy a explicar porque no es algo que yo sienta que tenga que explicarles. Pueden buscarlo. Este canal de acá, un canal que a mí me gusta, este canal de acá, habla sobre sobre Atlantis, sobre Lemuria, te explica su caída, cómo fue que empezó, cómo era y después cómo cayó y así, ¿ok? Pero yo no voy a explicar de eso, ¿ya? Entonces, se cree que la primera reencarnación que tuvo este impulso de la sabiduría fue en Atlantis y que se reencarnó como Thoth el Atlante, ¿ok? Pueden buscarlo en las tablas de Esmeralda de Thoth. Él explica cómo él es el impulso de la sabiduría y cómo él se forjó a sí mismo como la sabiduría, cómo se convirtió verdaderamente en el impulso de la sabiduría, ¿ok? Entonces, y cómo fue a Egipto y cómo fue un dios allá y te explica todo, ¿ok? Pueden buscar las tablas de Esmeralda, ahí Thoth habla sobre eso. Pero Thoth se cree que fue una de las primeras reencarnaciones de este impulso, del impulso de la sabiduría, ¿ok? Y se cree que después reencarnó como Enoch, que también dejó su sabiduría, dejó sus libros, sus escritos, y se cree que la última reencarnación que tuvo este impulso reencarnó primero en Thoth, recordemos, después en Enoch, murió Thoth y reencarnó como Enoch, y después reencarnó al último como Hermes Trismegisto, y de allí viene Trismegisto, que reencarnó 3 veces, ¿ok? Entonces es así: Hermes Trismegisto, Thoth el Atlante y Enoch son el mismo impulso, que es el impulso de la sabiduría, ¿ok? Que también es la glándula pineal, que también es Mercurio en la mitología griega, ¿ok? Que también es otros misterios que yo no voy a explicar, ¿ok? Entonces, y algo que voy a colocar aquí rapidito, que no lo voy a explicar sobre Hermes, el dios griego, pero no sobre esto. Pero ya. Se dice que cuando este impulso, el impulso de la sabiduría, reencarnó aquí en la Tierra y tuvo aquí una experiencia, se convirtió, cuando tuvo su última reencarnación, se convirtió como en un guardián de la Tierra y se convirtió en un arcángel, que es el arcángel Metatrón, ¿ok? También es el mismo impulso, es la sabiduría, ¿ok? Entonces, ahora voy a explicar sobre la relación entre Hermes Trismegisto, sobre Thoth, Enoch, y sobre el impulso de la sabiduría y Mercurio y todo eso, y cómo se relaciona con el mensajero de los dioses, que es Hermes o es Mercurio, ¿okay? Entonces,
En la mitología griega nos encontramos con un dios que es el mensajero de los dioses, que es Hermes. Está Hermes, el mensajero de los dioses, que está relacionado con el planeta de Mercurio. Y como ya dijimos, Mercurio es el impulso de la sabiduría. Es el impulso de la sabiduría. Mercurio, entonces, está relacionado, ¿no? Y ya sabemos que el impulso de la sabiduría está relacionado con la glándula pineal, ¿ok? Y está el sistema de chakras, ¿no? Y está el sexto chakra, está el sistema de chakras, ¿no? Y está el sexto chakra, el chakra del tercer ojo, ¿ok? Que es el tercer ojo que une estos dos ojos, se unen en uno y crean el tercer ojo, ¿ok? Entonces, cuando se unen, cuando se abre este sexto chakra, se abre el último chakra, se abre el chakra de la coronilla, que también es el que nos conecta con Dios, el que nos conecta con el cielo, es nuestra conexión de regreso a Dios, ¿okay? También es el chakra de los canalizadores, los que están conectados con los registros akásicos, con los que pueden conectar con impulsos, con información así, con maestros, en los que pueden canalizar a Jesús o a estos maestros como Hermes, así. Estos, ¿ok? Espérenme que está mi gato. Ya van. Pensé que iba a saltar acá, aquí donde tengo la cámara, y me lo iba a botar, pero no. Ya. Entonces, este chakra, el chakra coronilla, es el que te conecta con los mundos superiores, pero no puedes bajar información hasta que tú tienes el chakra tercer ojo activado. Este chakra es el que nos ayuda a buscar la información. Si no estuviera no podríamos llegar de este chakra a este chakra. Este es el que nos conecta con los mundos superiores y que nos ayuda a traer la información acá a la materia, ¿ok? Lo pueden ver como si fuera la creatividad, que sube así la creatividad y después ¡pum! Se plasma en una pintura, en un libro, en algo, ¿ok? Pero entonces, este chakra es el que nos conecta con lo de arriba, pero también nos conecta con lo de abajo, con la materia, con esto que vemos, con esto que somos, con esto, ¿ok? Entonces, este chakra es el mensajero de los dioses, es el que nos ayuda a obtener mensajes, el que nos ayuda a canalizar mensajes de arriba y traerlos acá y poder vocalizarlos, ¿ok? En un mensajero. Tú cuando abres el tercer ojo te conviertes en un mensajero que va a los mundos superiores, que va al mundo de las ideas de Platón, va al mundo de las ideas y recoge información y la trae acá, ¿ok? ¿Qué es lo que hicieron estas tres reencarnaciones del impulso de la sabiduría? Que fueron a Hermes Trismegisto. A Hermes Trismegisto decían, o era Tot, uno de los dos, decía que él entraba como en un estado de meditación donde él podía subir muy alto y llegar a estos puntos en donde él podía agarrar información y la traía acá abajo, volvía aquí a la materia y los escribía, ¿ok? Y por eso a Hermes o a Mercurio lo conocen como el que está a un paso de Dios, y que de hecho en los planetas se ve así: está Mercurio, está el Sol acá, está Mercurio acá, y después siguen los otros planetas, pero está aquí a un paso
de estar en el sol, que sería Dios. ¿Ok? Entonces este dios griego que vemos como Hermes, el mensajero de los dioses, o como Mercurio, es la representación. Ya hablamos, los mitos griegos son los misterios de la psique, ¿no? Que también están conectados con la astrología, que también es el psique, que también voy a hablar de eso más extenso en el episodio de Dios, ¿ok? Pero los griegos explicaban a este impulso, el impulso de la sabiduría, como lo encarnaban como un dios que podía volar entre el Olimpo, que sería el cielo, que sería como estos mundos altos, abstractos, y volar también por aquí, por la materia, por lo mundano, por acá, por la materia, y podía ir por allá y ir por acá, subir y bajar, porque tenía alas. Era el mensajero, ¿no? El mensajero de los dioses, que iba a donde los dioses, o estos sentimientos abstractos, o todo esto, esta información abstracta, y podía bajarla y entregarla, y se volvió en un mensajero de los dioses, ¿no? Entonces, así es como los griegos personificaban al impulso de la sabiduría, ¿ok? Porque es el mensajero de los dioses, es la glándula pineal, es el tercer ojo, que es el impulso de la sabiduría, es el impulso de Tot, es el impulso de Enoch, y el impulso de Hermes Trismegisto, que reencarnó 3 veces, ¿ok? Entonces son lo mismo, esta es la explicación del arquetipo, y este es el arquetipo que vino acá, que vino a dejar sus escritos, su información que encontró allá por el mundo de los dioses, ¿no? Por el cielo, por el Olimpo, ¿no? En metáfora, ¿ok? Ahora, ¿qué son los 7 principios herméticos? ¿Y cuáles son, no? Les voy a dejar una imagen acá donde sale. Pero ya, entonces, primero iniciamos con el principio o la ley de mentalismo, ¿okay? Que nos explica que todo se crea a través de la mente, todo se crea a través del pensamiento, todo es mental, ¿ok? Entonces voy a explicar esto, ¿okay? Entonces, después le sigue correspondencia. Esto también, los 7 principios herméticos también van con los chakras. Si se dan cuenta, el primero es el de el mentalismo, que está aquí relacionado con es el chakra corona, ¿no? Que está relacionado con la mente, ¿no? ¿Okay? El mundo de las ideas. Entonces, el segundo principio es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. ¿Ok? Que va relacionado con el chakra plexo solar. O sea, con el chakra tercer ojo, que es el que, como es arriba, es abajo. Y así. Después sigue el principio de vibración, que está relacionado con el chakra garganta, que es el que vibra. Si ustedes ponen su mano aquí en la garganta, vibra. Va relacionado. Entonces, nos dice que todo vibra de una manera, todo tiene vibración, todo vibra de alguna manera. Esto vibra, esto vibra, esto vibra, esto vibra, la pared vibra, yo vibro, mi polera, el cristal que tengo acá, todo vibra, ¿ok? De diferentes maneras. Están las vibraciones altas, están las vibraciones bajas, las emociones vibran, los pensamientos vibran, las palabras vibran, todo vibra, ¿ok? Todo es vibración, ¿ok? Después viene el principio de polaridad, que está relacionado con el chakra corazón, que luego lo explicaremos. Pero nos dice que todo tiene un polo opuesto, polo norte, polo sur, todo tiene un polo opuesto, ¿ok? Todo tiene un par opuesto, o sea, si está acá, está este, ¿ok? Si está mi mano de acá, está mi mano de acá, ¿ok? Si tengo un pie acá, tengo el otro acá, tengo 2. Si tengo un ojo, tengo otro, ¿ok? Tengo una oreja, tengo 2 orejas. Tengo un
en un hemisferio cerebral, tengo el otro hemisferio cerebral, ¿me entiendes? Polos. Después sigue 1, 2, 3, 4, 5. Después sigue el quinto principio, que es el principio de ritmo. Este está relacionado con el chakra plexo solar, que es el que crea un ritmo. O sea, el ritmo se podría ver como el que va avanzando, ¿no? Es el que avanza, que el plexo solar es así, ¿ok? Pero nos dice todo tiene movimiento, todo se mueve como un péndulo, todo pendula, ¿ok? Todo se mueve, ¿ok? Después tenemos el sexto principio, que es el principio de causa y efecto, que va relacionado con el chakra sacro, ¿no? Y nos dice, toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Una causa conlleva un efecto y un efecto siempre conlleva una causa siempre conlleva a un efecto y un efecto siempre conlleva una causa, ¿ok? Y el último principio, que es género o generación, que nos dice que todo tiene un principio femenino y masculino. Todo tiene ese principio, no físicamente, o sea, no estamos hablando de que existe el hombre y la mujer, no. Estamos hablando de dualidad, de que existe este principio femenino, que es la creación, que es la creatividad, que es el amor, el corazón, todo eso, es la luna. Y tenemos este principio, que es el principio masculino, que es el orden, el patrón, la disciplina, es el sol, es la mente, ¿ok? Están estos dos principios en todas partes, está en todas las dimensiones, ¿ok? Están en todos estos, están estos dos principios en todas partes, ¿ok? Y lo pueden ver. Entonces, en el Kybalión hablan muchísimo más de estos principios. Pueden comprarse el libro. Pueden comprarse el libro del Kybalión y leer todos estos principios, ¿ok? Pero ya, entonces ahora les voy a contar sobre mi visión que yo tuve sobre estos principios, ¿ok? Entonces, yo una vez, un día, yo me fui a dormir y en el sueño yo aparecí en una dimensión oscura. Era el abismo, literalmente, era el abismo, era oscuro. Se sentía que habían cosas, pero no había nada. Así era como que había todo, pero también había nada. Era como que podías crear cualquier cosa. Entonces estaba ahí en el abismo cuando empieza a aparecer como... ¿Han notado cuando ustedes prenden un incienso y el humo empieza como a agarrar como formas diferentes, formas abstractas y así? Ya. En este sueño, en esta visión, empezó a aparecer como humo mágico, así de la nada, que se veía como al principio como transparente y después empezaba a agarrar colores y seguía y se expandía y así. Y yo comprendí que este proceso, desde no ser nada hasta que se empezó a crear y empezó a tomar colores, y esto era como los principios herméticos, ¿ok? Sí, es muy abstracto. Entonces, ahí comprendí a los 7 principios herméticos y comprendí que son principios que están en todo, son principios de luz, que son lo que ordenan todo, lo que sostienen al universo. Son los procesos en los que se creó todo. Son los procesos de creación de todo, que también se pueden ver como también se pueden ocupar estos 7 principios herméticos como manifestación, como para manifestar, ¿ok? Son los que sostienen el universo, son los que sostienen todo esto, ¿ok? Se ven como los principios de luz porque son los principios sagrados en los que se ocuparon para la creación de todo. Desde mentalizar o manifestar o imaginar lo que íbamos a hacer, pensar cada planeta, cada vida que podíamos ser, cada cosa que podríamos ser, todo
como pensar que es el primer principio, hasta después la materialización en dos, hasta el último principio, el principio de género o generación, que se va generando y se van generando cada vez más y más cosas, que es la co-creación. Está Dios, después está como es como Dios, después está este Dios que parte de este Dios, después de aquí parte otro Dios, y así y así y así hasta llegar hasta nosotros y mucho más dentro de nosotros, ¿ok? Que todos somos Dios. Entonces son estos principios que luego en el video de de Dios, en el episodio de Dios, voy a explicar un poquito más sobre estos procesos y se van a ir dando cuenta que estos procesos de creación son lo mismo que estos 7 principios herméticos. ¿Ok? Estos principios son física cuántica aplicada. Son principios que se pueden aplicar a muchas cosas. ¿Ok? Son principios universales. ¿Ok? Y pueden ocuparlo para manifestar. ¿Ok? Esa es como una cosa, ¿no? Pero mi recomendación a ustedes, y que estas son como mis palabras finales, es que ustedes busquen sobre esto también. Busquen ustedes sobre esto, léanse el Kybalión, véanse podcast, véanse a más personas que expliquen sobre esto, sobre los 7 principios herméticos, y ustedes mediten sobre esto, mediten sobre estos principios y reflexionen sobre ellos, y después pongan todos estos principios en práctica, ¿ok? Y vayan como ustedes comprendiéndolos conforme van avanzando. Pero o sea, como ya dije, es información universal. O sea, se pueden comprender como, por ejemplo, como manifestación, pero son multidimensionales porque existen en todo. Entonces son principios que están en todas partes, son multidimensionales y se pueden ocupar como de diferentes maneras. Entonces, conforme vayan pasando el tiempo y así, puede que vayan aprendiendo mucho más profundo esto o de otra manera, así, ¿no? Entonces, busquen ustedes también sobre esto, y ustedes vayan comprendiéndolo y vayan entendiendo, vayan buscando más información y así, para que ustedes vayan aprendiendo sobre estos principios, que también son los principios de creación de todo el universo, que son todo lo que sostienen al universo. Por ejemplo, todo este principio de vibración, que es el tercer principio, este principio de vibración se ve cuando ustedes, el cosmos, las estrellas, las constelaciones están ordenadas de cierta manera, así muy específico, así como tal y tal estrella forman una constelación. Y esta constelación, esas estrellas, esos soles, están sostenidos por vibración, como que están vibrando y están sostenidos en vibración. Crearon una vibración y esa vibración se está sosteniendo y está sosteniendo esos soles. ¿Ok? El principio de causa y efecto se ve en todo. O sea, por ejemplo, algo que te dicen del astral es que cuando tú piensas algo, se ve en el astral, se crea en el astral, porque es como el mundo de las posibilidades, ¿no? Bueno, ese sería otra dimensión, pero es como el mundo de los sueños, tú puedes crear a través de tu mente. Entonces es esto de causa y efecto. Creas todo esto y causa y efecto. Por causa y efecto se ve aquí. Por causa y efecto se manifiesta. Por mentalidad se crea, pero por causa y efecto se materializa. ¿Ok? Entonces se ve así. Y está en todo. Son principios que están en todo. Son principios como mis sueños, que son abstractos,
y que podemos describirlos así como mundanamente con estas palabras de metalismo, todo es metal y así, pero son mucho más abstractos, ¿ok? Entonces yo les recomendaría que ustedes mediten sobre esta información, mediten sobre esto y así. Traten de no invertir la información, sino que como de meditar y masticar este principio y ver si me resuena esto o no, así, ¿ya? Sí, que se dan cuenta que también son 7 principios que están conectados con los 7 colores del prisma. Entonces, sí, bueno, ya estoy hablando, ya estoy dando como teorías, ¿no? Observaciones. Pero sí, eso sería el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya informado. Sigan buscando ustedes, si quieren cómprense el Kybalión y léanse ustedes cada principio. Vayan buscando podcast si es que quieren, o videos de personas que estén que expliquen estos misterios también, ¿ok? Y que te lo puedan explicar bien. Tienen que fijarse bien, tienen que agarrar discernimiento, porque ahora en estos momentos están estos dos lados, entre la verdad y la mentira, entre la mentira que se hace pasar por verdad. Hay una metáfora y una historia sobre esto, sobre cómo la mentira se disfraza de la verdad y la verdad se ve desnuda, es la cruda realidad, ¿no? Entonces, vayan buscando ustedes y vayan teniendo discernimiento, ¿ok? Pero para tener discernimiento tienen que sanarse a sí mismos. Sanen su psique, sanen su corazón, ¿okay? Aprendan a discernir. Es el chakra garganta, ¿okay? Es el chakra del juicio. Aprendan a discernir, ¿okay? Aprendan a discernir que esta persona lo que está diciendo es una mentira. Aunque sí tenga esto, aunque sí diga que los son 7 principios, pero los explique mal, eso está mal. Y a eso no le voy a hacer caso. A esta persona que quizá nos está dando ejemplos mucho más claros y mucho más profundos, y los está explicando bien, y no los está enredando ni está poniendo 8 principios herméticos, no, lo está haciendo bien. A esa persona yo voy a agarrar, de esa persona voy a agarrar información, voy a consumir información. Entonces, agarren el discernimiento, busquen ustedes su información, busquen información, infórmense, creen su cosmovisión, pero tengan discernimiento, ¿okay? Sepan discernir y sepan ver más allá de las mentiras, ver más allá de las mentiras, más allá de las ilusiones, ¿ok? Y vayan creando su cosmovisión, y vayan haciéndose fuertes. Entonces, eso sería por el episodio de hoy. Espero les haya gustado mis palabras y cómo lo expresé. Y bueno, eso sería. Les envío un abrazo muy fuerte, les envío luz, les envío sabiduría. Y busquen porque van a encontrar, pero busquen con discernimiento y vean y entrénense para ver más allá de las ilusiones, de las mentiras. Ok, así que los dejo. Adiós.